Hola, buenos días. Continuamos celebrando el Día Europeo de la Mediación. Continuamos celebrando el 10º aniversario de MediaICAM, que es el Centro de Resolución de Conflictos, como todo el mundo sabe, del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Y hoy, en este periplo, pues vamos a hablar de las empresas de hoy y del futuro, y de por qué podemos elegir dentro de las empresas precisamente resolver los conflictos a través de los métodos alternativos o adecuados de resolución de conflictos. Primero, unas cuestiones más o menos logísticas. Recordamos que este evento se graba, que rogamos además que todo el mundo tenga apagada su cámara y también apagados sus micrófonos. Al final de la exposición del ponente, pues yo le trasladaré todas las preguntas que hayáis podido hacer a través del chat. Y bueno, pues a elección del ponente, si queda tiempo, pues se abrirán micrófonos o no al final, ¿verdad? Bueno, pues yo sin más prolegómenos voy a presentaros a Ignacio Alonso Martínez, que es abogado, es mediador, especialista en conflictos civiles y mercantiles. También es mediador de MediaICAM, es árbitro de la Cámara de Arbitraje Suiza, es mediador internacional, profesor asociado de Derecho Mercantil de la Universidad Anónima y es ponente en diversos cursos de mediación, jornadas, congresos, etcétera. Entre ellos, bueno, pues el Centro de Resolución de Conflictos del Colegio de Abogados. Pues Ignacio, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros y nada más, estamos deseando de escucharte. Muchísimas gracias, Amparo, y muchas gracias también a MediaICAM por volver a contar conmigo en una ponencia de estas características. Me gusta además el título que habéis elegido, Empresas de hoy y del futuro, la oportunidad de los métodos alternativos o adecuados para solucionar conflictos. Me gusta sobre todo por la palabra oportunidad y ya vamos a ir viendo por qué. Yo he añadido este subtítulo, ¿vale? ¿Por qué elegirlos para resolver conflictos? También para darnos una idea de por dónde quiero llevar un poco esta ponencia. He preparado estas diapositivas o este PowerPoint para ayudarnos sobre todo un poco en el seguimiento, ¿vale? El hablar a distancia sin teneros delante y sin que nos veamos y sin saber cómo reaccionamos y reaccionáis, pues es siempre un hándicap, una dificultad y que espero de alguna manera solucionarlo con esta presentación. Sí que me gustaría empezar diciendo que ya lo sabemos todos, pero presentar una demanda en un juzgado es una declaración formal de guerra. Repito, presentar una demanda en un juzgado es una declaración formal de guerra. No lo digo yo, o no lo digo solo yo, lo dice Pascual Ortuño, que es el magistrado presidente de la sección 12 de la Audiencia Provincial de Barcelona, en un libro que ha escrito, Justicia sin jueces, y que ya nos pone un poco, o nos debería poner un poco entredicho la forma de solucionar conflictos necesariamente acudiendo a estas declaraciones formales de guerra. Porque si presentar una demanda es una declaración formal de guerra, mi pregunta inmediata es, ¿pueden las empresas, pueden las sociedades en nuestro país permitirse una guerra cada vez que quieren solucionar un conflicto? Es decir, ¿podemos pensar que los conflictos se deben solucionar solo acudiendo ante un juez? Yo creo que la respuesta que tenemos todos en la cabeza es evidentemente no, ¿vale? No podemos pensar que solamente por medio de un juez vamos a solucionar un conflicto. Por lo tanto, que ya hablemos de otras formas, otros métodos alternativos para solucionar estos conflictos, parece una primera buena noticia. Esta expresión, métodos alternativos de solución de conflicto, o MASC, ¿vale? Vamos a empezar simplemente enumerándolos un poco, ver a qué nos estamos refiriendo. Este MASC hace referencia justamente a los métodos adecuados para solucionar controversias. Son los que hasta ahora hemos denominado un poco en la jerga
los ADR, por utilizar la expresión inglesa, Alternative Dispute Resolution, también en otros contextos considerados como MARC, métodos adecuados o alternativos para resolver controversias o para resolver conflictos, ¿vale? Y también se alterna un poco, a mí me gusta mucho hablar, centrarme un poco o hacer una pausa en las palabras, porque yo creo que dicen mucho. También se habla de métodos adecuados para solucionar controversias o conflictos y también alternativos, porque nos dan una opción, alternativos entendiéndolos como una opción al sistema judicial o al sistema arbitral. A mí me gusta lo de alternativo, no solamente lo de adecuado, porque quiero pensar que los otros métodos, el método judicial o el método incluso arbitral, también son adecuados para solucionar controversias. No sé si todo el conflicto, pero sí para solucionar controversias. Esta expresión se introduce o se va a introducir en nuestro ordenamiento jurídico por un anteproyecto que tenemos sobre la mesa sobre eficiencia procesal, un anteproyecto de ley sobre eficiencia procesal, que quiere convertir estos métodos alternativos o adecuados como un requisito de procedibilidad en materias civiles y mercantiles. ¿Qué quiere esto decir? Ya habremos oído seguramente hablar de ello, que para cualquier procedimiento judicial que queramos iniciar en materia civil y mercantil, cualquier en términos bastante amplios, hay restricciones en determinadas materias, pero que no quiero entrar ahora, pero en líneas generales, cualquiera de los procedimientos civiles y mercantiles que iniciemos o que queramos iniciar, deberán previamente cumplir o haber pasado por estos métodos alternativos o adecuados para solucionar controversia. En palabras de este anteproyecto, lo que se pretende, una expresión quizás un poco cursi, en mi opinión, ¿no? Pero es dar al conflicto la oportunidad de pasar por el templo de la concordia. Me parece un poco cursi, aunque sí, quizás la segunda expresión que utiliza, ¿no? Obtener lo que denomina el anteproyecto una justicia deliberativa, no pensar que la justicia nos viene solo impuesta por un juez que decide cómo solucionar nuestro problema. Esta justicia deliberativa, esta forma de acceder a la justicia, no a algo que no es justicia, sino a la propia justicia, pero de forma deliberativa, es lo que pretende este anteproyecto de ley introducir en nuestro ordenamiento jurídico. Y decía al principio que me gusta hablar de oportunidad, porque a pesar de que va a haber un requisito o que se pretende que sea un requisito de procedibilidad y por lo tanto una exigencia previa para acceder a la vía jurisdiccional, me gusta el título que ha puesto el Mediaicam en esta ponencia, porque habla de oportunidad. Si se nos va a obligar a utilizar estos medios, si podéis cerrar los micrófonos. En este caso... No sé, gracias. Decía que si se nos va a obligar de alguna forma, perdonad que se me ha ido aquí, se nos va a obligar de alguna forma a seguir estos métodos como requisito previo para poder presentar una demanda, digámoslo claramente, verlos como una oportunidad es ya un avance. ¿Me van a obligar? Sí, va a ser necesario, sí. Y es como si tuviéramos una doble opción. Por un lado, decir, bueno, pues vamos a verlo como algo, un mal menor. Bueno, no me queda más remedio, cumplámoslo, hagamos un papelito para salvar este escollo y vayamos al tribunal, vayamos al juzgado para que nos decida qué es verdaderamente lo relevante. O podemos decir, bueno, ya que la ley nos obliga, vamos a utilizarlo como una oportunidad. Vamos a intentar ver cuál de estos métodos puede servirnos para intentar solucionar. Si al final no lo conseguimos, tendremos la vía jurisdiccional que, por supuesto, no se nos va a eliminar. ¿Cuáles son justamente estos métodos o los más relevantes que prevé la normativa? Son estos que enumero aquí, que explico muy brevemente antes de pasar a lo siguiente. La mediación, ya un poco la conocemos, es ese método por el cual las partes van a llegar por sí mismas a un acuerdo con la ayuda de un mediador, un profesional independiente, neutral, que no les da una solución, no les impone nada, simplemente les ayuda en esa labor de negociación, de acercamiento, de encontrar una solución que ambos satisfagan. La conciliación que introduce también, la conciliación privada que introduce este anteproyecto, viene a ser una especie, por entendernos, de mediación en la que el conciliador, sin embargo, también un profesional independiente, neutral, en la que el conciliador puede proponer a las partes algún tipo de solución porque conoce la materia
y les puede orientar en la posibilidad, en la solución que pueden encontrar para su conflicto. También el anteproyecto regula o menciona la opinión neutral de un experto independiente. Las partes pueden elegir, ponerse de acuerdo para elegir un experto que les dé una opinión independiente, alguien no vinculado al conflicto, pero que sí les pueda decir cómo lo ve él desde su condición de experto. Opinión que no será vinculante para las partes, es decir, las partes pueden luego seguir o no esta opinión, pero les da ya una cierta idea de por dónde pueden ir los tiros desde la perspectiva de alguien experto, independiente y ajeno, digamos, a su relación. No es un perito que ellos hayan elegido, es un experto en el que ellos se han puesto de acuerdo para ver cuál es su opinión. Otra de las posibilidades de estos posibles métodos para solucionar alternativamente los conflictos es la oferta vinculante confidencial. Una de las partes decide realizar una oferta a la otra parte de cuál es lo que esa parte estaría dispuesta a ofrecer, a admitir cómo soluciona el problema, que es confidencial y que tampoco es vinculante para la otra parte, pero en el momento en el que se acepta sí que vincula a ambas. Y si la parte destinataria de esta oferta vinculante no la aceptara, podría tener consecuencias después en las costas del procedimiento judicial. Si se viera que lo que se ofreció y lo que al final decide el juez es muy similar, el juez podría tenerlo en cuenta para la condena en costas procedente. Y por último, y de forma muy genérica, la negociación, no solamente entre las partes que negocian de la forma tradicional que hemos venido siempre haciendo, se negocian los asuntos, y también los abogados, negociación entre abogados para intentar de nuevo solucionar el conflicto existente. De entre todos ellos, la mediación es el método alternativo o adecuado para solucionar los conflictos que tenemos más regulado hoy ya en España, como sabéis. Tenemos la directiva del 2008 sobre ciertos aspectos en mediación civil y mercantil. Tenemos desde el 2012 la ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles que incorpora al derecho español la anterior directiva. Es cierto que la directiva estaba más centrada en la mediación transfronteriza, es decir, la mediación que podía dar respuesta a los conflictos entre partes con domicilio en distintos Estados miembros, pero también es cierto que la ley española no solamente incorpora la directiva, por lo tanto es válida para esos acuerdos transfronterizos, sino que también es válida para los conflictos internos. Cuando dos sociedades tienen un conflicto y deciden utilizar la mediación, lo podrán hacer conforme a las normas de esta ley. Y por último también tenemos un Real Decreto del año 2013 que desarrolla la anterior ley en cuestiones pues, como por ejemplo el Estatuto del Mediador fundamentalmente. Bien, ¿qué supone tener toda esta regulación de la mediación? Pues primero una armonización a nivel de la Unión Europea. Y esto es muy interesante cuando tenemos relaciones comerciales, cuando nuestra empresa tiene relaciones comerciales con otra de la Unión Europea, porque la posibilidad de solucionar el conflicto utilizando la ley francesa o la ley italiana o la ley alemana o la ley española puede introducir pequeñas variaciones, pero sabemos todos de qué estamos hablando, puesto que todas nacen de la directiva del 2008. Si ya tenemos esa posibilidad armonizada, a la hora de proponer la mediación como un método para solucionar el conflicto, a la otra parte, a nuestra contraparte alemana, a nuestra contraparte belga, hablar de mediación, estaremos hablando de lo mismo, de prácticamente lo mismo. Tener una norma como la que tenemos supone además que tenemos regulado el procedimiento y las características de la mediación. Sabemos que va a haber una sesión informativa, sabemos que va a haber un acta constitutiva, sabemos que hay un procedimiento regulado, ¿vale? Y que por lo tanto nos da una cierta seguridad de qué es la mediación. Sabemos que la mediación será voluntaria, sabremos que será confidencial, que el mediador será neutral, etc. ¿Vale? Además, tendremos regulado el estatuto del mediador. ¿Quién es el mediador? ¿Cuáles son los requisitos para poder ser mediador? ¿Qué formación previa o sucesiva necesitará este mediador? El registro, la posibilidad de registro de los mediadores en el registro del Ministerio de Justicia. ¿Cómo se regulan las instituciones de mediación? Un seguro de responsabilidad civil obligatorio, etc. Y ya tenemos lo que nos da una regulación propia de una institución como la mediación.
Nos da también pistas sobre la eficacia de los acuerdos a los que podemos llegar, es decir, el hecho de que sigamos un procedimiento de mediación y podamos llegar finalmente a un acuerdo, la norma nos explica cuál es la eficacia de ese acuerdo de mediación, la posibilidad además de su homologación judicial o la fuerza ejecutiva de ese acuerdo mediante una escritura pública, y el reconocimiento que pueda tener también en instancias de la Unión Europea. Bien, todo esto, como digo, desde el punto de vista de la mediación. Pero vamos a intentar dar un paso más y vamos a hablar un poco de la oportunidad de estos métodos alternativos con unos ejemplos. No he querido hacer un listado de todas las maravillas y ventajas de los métodos, ¿vale? Para no aburrirnos, sino intentar ver a partir de ejemplos cómo estos métodos pueden funcionar realmente. Y lo voy a hacer un poco al revés, es decir, he elegido unos casos basados, como he puesto aquí, en hechos reales, es decir, como en las pelis, ¿no? No sé dónde leí que las películas que ponían en sus créditos al principio, que está basado en hechos reales, tenían más éxito. Bueno, pues inspirado un poco en esto, mis ejemplos están basados en hechos reales. Es decir, son procedimientos judiciales reales que han existido y que os voy a explicar para ver cómo, aunque una parte ganó, ¿vale? O no le fue muy mal, incluso para esa parte que ganó, la utilización de los métodos alternativos habría sido una buena opción. ¿Y por qué quiero resaltar esto? Porque a veces tengo la sensación de que se perciben estos métodos o se percibe la negociación, la mediación, la conciliación como un mal menor. Es decir, no tengo muy clara mi posición jurídica, no tengo muy claro que voy a ganar en los tribunales, por lo tanto voy a ofrecer la mediación, voy a estar dispuesto a negociar, porque si lo tuviera muy claro, no tengo dudas que iría ante el juez. Bueno, pues vamos a ver cómo, en mi opinión, también en los supuestos en los que se gana un procedimiento judicial, y aquí los ejemplos que os voy a poner, hay una clara victoria, en mi opinión, la parte que ganó habría tenido también muy buenas razones para acudir a la mediación o para acudir a un método alternativo para solucionar el conflicto en el que se vio inmersa. Y veremos también qué es lo que podría haber ocurrido. Aquí, lógicamente, hacemos una hipótesis, ¿vale? Un poco de ciencia ficción, si queréis, en un procedimiento. Vemos cómo sí ganó en el procedimiento judicial, o no le fue muy mal en el procedimiento judicial, pero, bueno, imaginemos qué podía haberse conseguido en un procedimiento alternativo. Y para eso voy a hacer 3 ejemplos. 2 de ellos los he elegido con un componente internacional para que veamos también cómo en las relaciones internacionales en países de la Unión Europea tienen las ventajas o pueden tener ventajas también el uso de la mediación o de los métodos alternativos, y un tercero con varias partes. Veremos, el primero de ellos es un contrato de agencia en el que una sociedad española vende productos en Francia a través de un agente. El segundo son unos contratos de distribución. Una sociedad italiana nombró a unos revendedores en España y tuvo unos líos que ahora comentaremos. Y el tercero es un supuesto de responsabilidad civil profesional. Una sociedad española con un letrado y un despacho españoles y una compañía de seguros que se vieron envueltos, todos ellos en un conflicto. Como digo, son 3 casos reales, ¿vale?, que llevamos en el despacho, con lo cual los conozco bien y puedo hacer esa hipótesis, esa imaginación de cómo se podrían haber solucionado por métodos distintos. Retenciones, Hacienda. A ver, un segundo. Discúlpame, Ignacio. Sí, perdón. Perdón, es importante que apaguéis todos los micrófonos porque la ponencia se está grabando, como hemos puesto por el chat, y pueden salir vuestras conversaciones privadas. Entonces, por favor, Milagros Herrera puede apagar su micrófono. Muchas gracias. Más que nada porque si no nos estamos enterando de todo, como dice Amparo, ya aparte de las posibles distracciones, etc. Bien, a ver, estábamos aquí, perdóname. Bien, el primero de los ejemplos, entonces, comentaba, es una sociedad española y un agente francés. Aquí tenemos un agente francés, ¿vale?, y una sociedad española que vendía sus productos en Francia gracias a este agente francés. El agente francés buscaba en Francia clientes a los que vender productos de la sociedad española. Desde el punto de vista jurídico,
la cuestión era bastante sencilla, ¿vale? Por diferencia a otras ocasiones, pero vamos, en este caso era bastante sencilla. El contrato de agencia era de verdad un contrato de agencia, no había discusión sobre eso. Estaba sometido al derecho español sin ningún problema y claramente, y el juez competente era el juez español en el caso de conflictos, ¿vale? No había ningún problema en ese caso. ¿Qué ocurre? Que ese contrato de agencia se resolvió, ¿vale? Porque la sociedad española consideró que el agente francés había incumplido el contrato. Le imputó pues, que no había realizado bien su actividad, que no había asistido a ferias, que no había aumentado las ventas, etc. Muy típico en los contratos de agencia. El agente francés, lógicamente, se sintió en una situación bueno, pues de encontrarse en la calle de un día para otro e hizo sus cálculos de cuánto, según su propia mentalidad de agente francés, habría tenido derecho de indemnización o de compensación por esa ruptura del contrato que él consideraba injusto. Su cálculo inicial fueron 300.000 euros. Él consideró que tendría derecho a 300.000 euros por la ruptura de este contrato de forma irregular. A partir de ahí vino al despacho, nosotros le explicamos que el derecho español del contrato de agencia es parecido al derecho francés porque hay también una directiva, pero no es exacto, no es lo mismo. Por lo tanto, las indemnizaciones podían no ser iguales. En Francia hay una indemnización distinta o una forma de cálculo distinta a la española, pero él se quedó más o menos satisfecho y nosotros nos quedamos con esta cifra de 300.000 euros. A partir de ahí, nosotros empezamos una negociación. Lógicamente, elevamos ligeramente la indemnización, la calculamos un poco en función de toda la información que habíamos obtenido y llegamos a la propuesta inicial de solicitar 450.000 euros entre la indemnización por clientela, otras comisiones pendientes, intereses, etc. Y solicitamos también, o propusimos, mejor dicho, la mediación. Para mi sorpresa inicial, el abogado de la sociedad española no le pareció mal. Me llamó la atención que me dijera, vale, una mediación puede funcionar o puede ir bien, pero no un arbitraje, me dijo como muy nervioso. Dije, bueno, pues vamos a intentar una mediación. ¿Qué ocurrió? Que esto al final no fue posible tampoco. Su cliente no lo aceptó y por lo tanto ni la negociación, ni el importe que nosotros habíamos dado, ni la propuesta de mediación había sido posible. Fueron posibles. ¿Qué le ocurrió? El agente francés no tuvo más remedio, por lo tanto, que sí iniciar la guerra, declarar formalmente la guerra y demandar judicialmente. Aquí pedíamos, esto que os he escrito aquí, una indemnización por clientela, unas comisiones debidas, hicimos ya un cálculo en base a determinadas las cuentas anuales, etcétera, y llegamos a la cifra inicial de 800.000 euros de reclamación por vía judicial, 800.000 euros que lo he puesto ampliable, puesto que no teníamos, lógicamente, todos los datos de la sociedad española, todas sus facturas, todas las facturas a los clientes, etcétera, que fueron solicitadas y nos reservamos la posibilidad de, si de eso deducíamos la posibilidad de aumentar ese importe, pues lo haríamos en un momento procesal posterior. Volvimos a solicitar la mediación. Veréis que en estos ejemplos he sido muy pesado y esto no es broma, he sido bastante pesado en estos casos que os cuento, no porque imaginara que iba a dar algún día una ponencia sobre los métodos alternativos, sino porque soy firme creyente en la mediación como posibilidad de solucionarlos, en la negociación, en el hablar más que en el imponer, y por lo tanto volvimos a solicitar una mediación. Es verdad ya que con la guerra iniciada, pero también en la confianza de que viendo los argumentos, de que viendo que el importe aumentaba, pues se avinieran a poder solucionarlo incluso por una cantidad menor mediante la mediación. Obviamente la mediación también fue rechazada en este momento, con lo cual ya no nos quedó más remedio que esperar. ¿Que esperar a qué? Pues a la sentencia del juzgado de primera instancia, que llegó, en el que se reconoció una indemnización por clientela, en el que reconoció unas comisiones debidas y en el que aceptó el cálculo que habíamos hecho según todos los documentos que habíamos obtenido, la información que el cliente nos había hecho, un nuevo informe pericial. De momento llevamos ya un abogado, un procurador, un informe pericial para la primera demanda, un segundo informe pericial para la segunda demanda y para la segunda cuantificación, mejor dicho, y el juzgado de primera instancia nos concedió la cifra, atención, de 2.400.000 euros que nosotros habíamos solicitado, más los intereses moratorios por las comisiones que habíamos perdido. Esto es absolutamente real. 2.400.000 euros
que seguían contando en los intereses, ¿vale? ¿Cuál fue la reacción de mi cliente? Esto es muy curioso porque, lógicamente, mi cliente, claro, recordemos que él quería o que él había estimado en 300.000, que habíamos iniciado en 450.000, que le parecía razonable para poder bajar un poco y llegar a este importe, que habíamos ya marcado en 800.000 euros, también como estrategia procesal, es decir, y que el juzgado de primera instancia ya sentenció en 2.400.000 euros. Claro, su reacción el día que yo le dije y le mandé la sentencia es esto es maravilloso. Al día siguiente me llamó diciendo esto es terrible. Esto es terrible porque el agente llevaba trabajando con esta empresa, él y su familia, todo empezó con su padre, y los padres de los actuales dueños de la sociedad española llevaban más de 40 años trabajando juntos. Me dijo, si nosotros le ejecutamos esta cantidad a la sociedad española, pues muy probablemente tendrán que cerrar y muy probablemente todas las personas que yo conozco, con las que he estado trabajando tantos años, pues acabarán despedidos, mal o lo que fuera. ¿Vale? Con lo cual, el cambio fue de un día para otro, no dejó pasar ni una semana, del qué bien al esto puede ser terrible. Pero, dijo, me parece tal exageración que la audiencia lo resolverá. Importante, en esta sentencia no hubo pronunciamiento en costas pues, por parte del juez. No nos concedió las costas porque si hubo una pequeñísima cantidad, pues de estos 2,5 millones, no sé si eran 20.000 euros, que no reconoció. Y por lo tanto, como no había un vencimiento total, no nos había concedido el total de nuestras pretensiones, pues no hubo una condena en costas. Esto es interesante también porque fijaos, fijaos los importes, en lo que reconoció el juzgado de primera instancia, pues era prácticamente el 95%, por no decirlo así, por no decir que más, de lo que nosotros solicitábamos. Y puesto que hay en nuestro derecho hay el principio del vencimiento objetivo, si no ganas, no te conceden las costas. No es como en otros países que dices, hombre, no hemos ganado, pero es que nos han dado el 95%. Reconocen al menos el 95% de las costas. Bueno, pues no hubo esa posibilidad, aunque, lógicamente, nosotros la peleamos en apelación, pero bueno, eso es otra historia. Bien, entonces estamos en esta situación del juzgado de primera instancia que nos ha concedido esta barbaridad con los intereses moratorios. Lógicamente, ¿qué pasó? Pues fuimos a la audiencia provincial, ¿vale? Ellos, los contrarios, porque era una auténtica barbaridad, y nosotros, pues ya que estábamos, si no recuerdo mal, pues ya pues para decir, oiga, reconózcame también esa pequeña cantidad que no me la ha reconocido y en todo caso, reconózcame las costas, ¿vale? La audiencia provincial confirmó el 95% de lo que habíamos solicitado, hizo otro pequeño ajuste. Yo creo que porque les da miedo a los jueces el reconocer importes de costas tan gordos, pero bueno, cierro paréntesis, y nos encontrábamos ya entre intereses en unos 3 millones de euros, ¿vale? Esos 2.400.000 aproximadamente, con los intereses moratorios de la ley contra la morosidad, que estamos hablando de un 8% anual, de hay que subir a tanto, y por lo tanto estamos en 3 millones de euros aproximadamente. Esto, lógicamente, y sin costas, de nuevo, ya lo he dicho, ¿vale? Esto, lógicamente, ¿qué ocurrió? Que nos abocaba a una imposibilidad de cobro. 3 millones de euros en una sociedad española imbuida en un proceso de reestructuración empresarial, en el que tenía concedidos 3 préstamos con 3 entidades bancarias distintas, no recuerdo los importes, pero por importes muy cuantiosos, que se encontraba con una condena ya en la audiencia provincial en la que los hechos se habían constatado de forma muy clara, con lo cual la posibilidad de un eventual recurso ante el Supremo era muy lejana, aunque sí para dilatarlo, pero bueno, muy lejana, nos llevó a que la sociedad solicitó la declaración previa de concurso y amenazaba con iniciar un procedimiento concursal si nosotros exigíamos la totalidad del importe. Lógicamente, mi cliente, los 3 millones le parecía igualmente una barbaridad, no daba crédito a que esto hubiera sido reconocido por 2 tribunales españoles y, por lo tanto, nos colocó en una situación de ver qué hacíamos. Abocábamos a nuestro cliente a formar parte de un concurso en el que, bueno, no se sabe cuándo, cobraría no se sabe cuánto, o qué pasaba. ¿Vale? Aquí, lógicamente, empezamos una negociación para intentar ver, bueno, qué podíamos hacer, qué podíamos obtener, qué podíamos renunciar, etc. Negociación que al final llegó a un acuerdo. ¿Vale? Os evito un poco los detalles,
pero al final conseguimos un acuerdo, sobre todo un acuerdo porque en la sociedad española el patriarca, por así decirlo, un hombre ya de 80 y bastantes años, que aún y con todo pues seguía teniendo a la empresa en la cabeza, pegó un golpe en la mesa y dijo: si a este agente nos han condenado a 3 millones, hay que pagarles al menos una cantidad bastante relevante, yo pongo de mi bolsillo este importe, nos ajustamos entre todos y esto hay que terminarlo, ¿vale? La pregunta entonces, después de todo este follón, fijaos que el cliente ha obtenido una sentencia muy favorable, con mucha dificultad, muchísima dificultad para llegar a cobrar una parte. La pregunta es, ¿qué se habría obtenido con otros métodos desde el principio? Aquí entramos un poco digamos, en la ficción, si queréis, ¿no? Pero en mi opinión, con bastantes visos de verosimilitud. ¿Habría obtenido un importe similar a lo acordado, a lo finalmente acordado? Pues he de confesar que probablemente no, ¿vale? Probablemente el cliente no habría obtenido la cantidad que obtuvo finalmente en la negociación, ¿vale? Es verdad que negociar con una sentencia de la audiencia 3 millones es más fácil que sin la sentencia. Eso también lo digo. Ahora, también hay que tener en cuenta una cosa. Al cliente, finalmente, si descontamos los gastos, si descontamos los gastos de viaje, los gastos de abogado, procurador, los peritos, las traducciones, el tener que venir a España al juicio, etcétera, habría salido de forma bastante similar si hubiéramos seguido estos métodos alternativos, porque lógicamente de eso que él percibió tuvo que pagar todos estos gastos que no habría tenido si hubiéramos desde el principio llegado a una solución mediada, una solución negociada desde el principio. Por supuesto, lo habría obtenido antes de tiempo. Aquí el cliente se encontró en un procedimiento que fue sumamente rápido. Estamos hablando de un procedimiento en una provincia española, una capital de provincia relativamente pequeña, y por lo tanto y tuvimos la enorme suerte de que el juzgado iba muy bien y que la audiencia resolvió muy rápidamente. Estamos hablando de 3 años, con unas medidas previas también. Es decir, aún así, aún yendo muy bien el procedimiento, habría lógicamente obtenido su solución mucho antes. Habría, por supuesto, reducido sus costes personales. Recordemos, ya os lo he dicho, que el agente tenía relación personal con la familia de la sociedad española. Relación familiar de cuando vengo a España me hospedo en tu casa. Se casa mi hija, te invito a la boda, de ese estilo, ¿vale? Relación que evidentemente se cortó, se truncó, pero no solamente relaciones personales entre el cliente y la sociedad española, sino las relaciones personales entre la propia sociedad española. ¿Vale? Los hermanos que formaban parte del Consejo de Administración de la sociedad, claro, se vieron en una situación en la que unos eran partidarios del agente francés y otros se aferraban a su posición jurídica. Habría habido unos menores costes emocionales. La pendencia del asunto a nuestro cliente le llegó a producir, si no úlceras, prácticamente. ¿Vale? Relaciones en las que él se vio muy afectado por la incertidumbre que todo esto suponía. Y, por supuesto, en menores costes económicos. El abogado, los procuradores, los peritos, los viajes, todo eso, lógicamente se habría visto reducido en el caso de haber seguido un método negociado previo, un método como la mediación o la conciliación, etc. Y los costes de oportunidad. Tengamos presente que nuestro agente tuvo que estar pendiente del procedimiento. Afortunadamente era una persona súper minuciosa, tenía todo tan bien documentado, que fue lo que nos permitió llegar a una solución, a una sentencia tan amplia, porque tenía todo absolutamente documentado. Tenía hasta los tickets de los aparcamientos de las ciudades que visitaba, con lo cual nos permitió hacer una defensa muy, muy bien estructurada. Pero claro, durante todo el tiempo en el que el hombre estuvo buscando toda esa documentación, ayudándonos con los hechos, informándonos, mandándonos informes que había hecho, listados, planos de las ciudades que había visitado, etcétera. Durante todo ese tiempo, él estuvo sin posibilidad de trabajar más que desembolsando los gastos que le suponía todo esto. Perdió, por lo tanto, la oportunidad de haberse dedicado a lo que él hacía muy bien, que era representar a marcas en su propio territorio. También
habría obtenido, y esto es muy importante, por lo que luego veremos, una mayor consideración sobre su trabajo. El agente el contrato se resolvió imputándole a él un incumplimiento, una dejadez en sus funciones. Habría obtenido, por lo tanto, unas explicaciones, habría obtenido disculpas, habría obtenido quizás un reconocimiento mayor, una rectificación del motivo de su incumplimiento que finalmente se descubrió como que no existía. Y esto desde el punto de vista de la gente, pero es que si pensamos en la empresa, por supuesto, no habría obtenido esta condena, pero habría ganado en confidencialidad. Estamos hablando de un procedimiento seguido en una, como digo, en una capital de provincia relativamente pequeña, donde esta empresa muy conocida se encuentra en un juzgado de primera instancia con presencia de estudiantes del grado de Derecho, en el que se enteran de cuáles son los entresijos de esta sociedad, cuáles son los problemas, es decir, falta de confidencialidad, porque la prensa local, lógicamente, se hace eco de toda esa situación. Y no solamente en el juzgado de primera instancia, pero es que ya una sentencia en la audiencia provincial es pública. Basta teclear en el CENDOG y tenemos el nombre de la empresa, sabemos lo que pasó, sabemos cómo actuó, etc. Y habría obtenido, y esto también me parece muy importante, una mejora en las relaciones familiares. Como os digo, la segunda generación que gestionaba la empresa acabó con conflictos entre los propios hermanos, debido precisamente a lo que unos habían hecho, lo que los otros no entendían, lo que los padres consideraban, etc. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué oportunidades se perdieron aquí? Resolver todo el conflicto, y esto es muy importante también. Os he comentado que el agente salió muy satisfecho al final desde el punto de vista económico, pero tuvo un detalle muy curioso cuando estábamos al final de la negociación, que yo me eché un poco las manos a la cabeza pensando, pues mira, esto lo va a echar todo al traste, porque conocía cómo eran los de la sociedad española, y es que me dijo, muy bien, me parece muy bien este importe, pero yo quiero que esta empresa me haga una carta en la que me pidan disculpas, en las que me digan que lo que me dijeron de incumplimiento, etcétera, no, vale, que está muy bien que el juez me haya dicho, pero yo quiero que ellos de alguna forma me lo digan en una carta. Tuve que redactarla en términos que fueron admisibles, afortunadamente la firmaron y todo se solucionó también. Confidencialidad, ya lo he dicho, por ambas partes, ¿vale? No solamente en el procedimiento de primera instancia, pero por supuesto en una sentencia pública que tienes y en la que nadie le gusta verse inmiscuido en un procedimiento judicial. Habría sido más rápido, más satisfactorio para ambas partes y aceptado. Y esto es importante también. Aquí daba igual que un juez hubiera dictaminado que te debo 3 millones de euros, ellos no querían cumplir, no podían cumplir, si queremos, ¿no? Un procedimiento negociado, un procedimiento como resultado de una mediación, es al final mucho más fácilmente aceptado, puesto que he intervenido yo como parte en su contenido. Habríamos hecho grandes ahorros en economía, habría tenido menos implicaciones personales, como hemos comentado, por supuesto menos incertidumbre, ¿vale? ¿Qué pasaría, qué no pasaría? Aun con una sentencia en primera instancia, nuestro cliente estuvo con la angustia de si esto sería confirmado o revocado, dada la enormidad del importe que él consideró en una segunda instancia. Y habríamos, y esto es muy interesante también, habríamos podido utilizar más la imaginación. Yo estoy convencido en este asunto que si desde el principio hubiéramos tenido una actitud, ambas partes, de mayor negociación, de una mayor... El agente francés se habría ofrecido para ayudar al nuevo agente que habían nombrado. Se habría ofrecido para presentarlo ante todos sus clientes, para hacer una transición mucho más fluida, para haberle indicado los puntos fuertes, los nuevos productos que podían introducirse en el mercado o cómo estaba la situación. Es decir, habríamos podido dar una oportunidad más a que las partes sí llegaran a un acuerdo en cuanto a lo económico, sí llegaran a un acuerdo en cuanto a solucionar todo el conflicto, pero de una manera incluso más beneficiosa desde este punto de vista. Por lo tanto, desde mi punto de vista, se perdieron un montón de oportunidades que con un método alternativo, desde el principio, bien analizada la situación, se podían haber aprovechado. De nuevo, las oportunidades. Veamos estos métodos como una oportunidad y no simplemente como un requisito de procedibilidad que nos va a imponer esta nueva ley.
El segundo de los ejemplos que quiero presentaros para abordar otros temas, otros aspectos, es el de una sociedad italiana que distribuye en España, ¿vale? Aquí tenemos una sociedad de moda italiana que tenía nombrado un agente español. Perdonad que estos ejemplos sean todos de agencia y distribución, pero es que es en el campo en el que yo me muevo. Entonces, pues como son asuntos verdaderos, pues no he querido inventarme alguno que pudiera resultar extraño. Aquí tengo los datos como para poderos explicar bien lo que veo al respecto. Digo, esta sociedad italiana de moda, ¿vale?, tenía en España un agente. Este agente había, a su vez, nombrado 3 revendedores. ¿Vale? Tenemos unos revendedores que eran unas tiendas donde vendían estos productos, estos productos de moda italiana. ¿Vale? El agente español, la sociedad italiana resuelve el contrato con el agente español de mutuo acuerdo, aquí no hay conflicto, ¿vale? Y le pagan una indemnización. Le pagan una indemnización por la clientela que había creado, por estos revendedores, esta introducción de los productos en el mercado español. Le pagaron una indemnización que fue de 200.000 euros. Esto lo recuerdo bien. ¿Qué ocurrió entonces? Que estos revendedores, que la sociedad les dijo a los revendedores, bueno, a partir de ahora ya no tenéis a la gente, ¿vale? Con lo que ahora he nombrado a un nuevo distribuidor. Por favor, ahora lo que tenéis que hacer es dirigiros a este nuevo distribuidor, ¿vale? Resolvemos nuestra relación tal y como la teníamos antes, ¿vale? Y este fue el error de la empresa italiana. Dijo, resolvemos nuestra relación comercial, cuando en realidad lo que hacía era simplemente decirle, bueno, aquí tienes un nuevo distribuidor, ya no le hagas los pedidos a la gente, házelo a esta nueva persona que te hemos indicado. Estos 3 revendedores, estamos en el año 2014, dejaron de pagar las facturas, no se encontraban a gusto con este nuevo distribuidor y dejaron de pagar sus facturas, por lo cual, y también por una cuestión, de decirlo un poco de estrategia, nos vimos obligados a presentar unas demandas para reclamarles estas facturas. Entonces ya empezamos con las facturas impagadas, con una reclamación de cantidad y con unos intereses que les reclamamos judicialmente. No contentos con esta situación, y estamos hablando de 3 procedimientos distintos, cada uno en una ciudad española distinta, no contentos, los 3 revendedores se agruparon y decidieron reconvenir cada uno en su procedimiento ante la sociedad italiana. Por lo tanto, ya nos encontramos ya no solo con un procedimiento de reclamación de cantidad, sino con una reconvención por parte de estos revendedores en los que reclaman a la sociedad italiana que en realidad no era una relación de comprar y de vender productos, sino que empezamos a discutir de que los contratos eran contratos de distribución y por lo tanto me tenías que haber dado un preaviso determinado que no me has dado, me debes una indemnización de clientela que es este importe, me has producido unos daños porque me has hecho hacer unas inversiones o porque no me has dado el preaviso, ¿vale? Y de ahí pasaremos a una sentencia de primera instancia, a una ejecución de sentencia, a 3 apelaciones y hasta casación llegó uno de ellos, ¿vale? No contentos, pues se quiso ir también al Tribunal Supremo. Todo esto, sí, con costas y más costas. Costas y más costas. Aquí, curiosamente, dejadme que haga un paréntesis, fuimos acusados por el abogado contrario de ser obsesionados por las costas. Bueno, es también parte de nuestro trabajo reclamarlas, pero aquí sí que hubo pronunciamientos de costas, aunque no en todos ellos, ¿vale? Vale, ¿qué pedían y qué consiguieron en este caso los revendedores? Aquí os hago un resumen para que veamos un aspecto que me parece también importante. Los revendedores pedían fundamentalmente 2 cosas. Estaban representados por el mismo abogado, con lo cual las demandas eran prácticamente, las reconvenciones eran prácticamente un calco unas de otras. Pedían, por un lado, una indemnización por clientela y pedían una indemnización por daños, simplificando, ¿vale? ¿Esto qué nos llevó? Nos llevó a 3 sentencias, ¿vale? Cada uno en su juzgado, 3 sentencias de primera instancia y para la indemnización por clientela y 3 para la indemnización por daños. Y aquí es muy interesante ver qué es lo que pasó en cada uno de los juzgados. El primero de ellos le concedió al revendedor el máximo de lo que permite la ley. En los contratos de distribución no hay una ley de contratos de distribución, pero por analogía con la agencia se puede conceder hasta el máximo de 1 año de, en este caso, márgenes que obtuvo el distribuidor. Bueno, pues el juzgado de primera instancia concedió ese máximo. El segundo juzgado de primera instancia concedió 2/3 de ese máximo.
¿vale? Justificó que había circunstancias, que no se podía llegar al máximo, etcétera, y le concedió 2 tercios. Aquí, insisto, estamos hablando de exactamente la misma relación, exactamente la misma carta que se mandó a todos los distribuidores y exactamente la misma relación de comercial con cada uno de ellos. La misma. ¿Vale? Y el mismo tipo de demanda y el mismo tipo de reconvención, porque estaban todos representados por el mismo letrado. El tercer juzgado de primera instancia lo redujo a una mitad. Le concedió, mejor dicho, la mitad de lo que había solicitado. Por lo tanto, 3 procedimientos idénticos con 3 pronunciamientos en 3 juzgados de primera instancia distintos. Pero la indemnización por los daños no fue muy distinta. El primero concedió los márgenes que podía haber obtenido el distribuidor durante el plazo en el que lo calculó. El juzgado segundo lo moduló, dijo, bueno, más o menos esta cantidad, llegó a una cifra un poco así alzada, ¿vale? Sin referencia o sin porcentaje sobre los márgenes, pero hizo un cálculo. Y el tercero concedió la mitad de esos márgenes de la cantidad que se había solicitado. Con lo cual, de nuevo, vemos 3 pronunciamientos en 3 juzgados de primera instancia, insisto, con exactamente el mismo procedimiento. Evidentemente, aquí nadie quedó satisfecho, con lo cual fuimos todos a la audiencia provincial y tuvimos de nuevo 3 audiencias provinciales que dictaminaron sobre los 3 procedimientos. Me empieza a entrar la risa, bueno, quizás me veáis y me tenéis puesta la imagen, porque la situación aquí fue todavía más dantesca. La primera audiencia reduce del máximo a un cuarto del importe concedido. La segunda audiencia provincial tenemos todavía el asunto pendiente. Estamos hablando que iniciamos en el 2014 y estamos en el 2022. Que lo tenemos todavía pendiente. ¿Por qué? Pues porque entre tanto, es decir, en todo este tiempo, claro, pasan cosas. Y una de las cosas curiosas que pasó es que hubo un cambio de jurisprudencia del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo en los contratos de distribución pasó de considerar que la indemnización tenía que ser calculada sobre los márgenes brutos a considerar que había que calcularla sobre los márgenes netos. ¿Vale? Esto, que es, bueno, pues una cuestión jurídica, ¿no? Más o menos interesante y curiosa, nos afectó de lleno, con lo cual el procedimiento que se había iniciado solicitando una indemnización en base a márgenes brutos, de repente les dijimos, ya, vale, muy bien, la audiencia, el juzgado ha reconocido esto, pero ahora me lo tienes que recalcular. Y entonces estamos en esa fase de a ver cómo recalculan en base a toda la información que hay en el procedimiento, que no hay ninguna para llegar a los márgenes netos, cómo se calculó. Esto está pendiente y sinceramente y personalmente tengo mucha curiosidad en ver cómo sale la audiencia de esto. Y la tercera audiencia provincial, curiosamente también, consideró que no había contrato. Es decir, que entre la moda italiana y el revendedor en realidad nunca hubo ningún contrato, que era nuestra tesis principal. Que había un contrato sí entre los revendedores y el agente, pero que no había ningún contrato de distribución entre la sociedad italiana y el revendedor. Con lo cual, no habiendo contrato, no hay ninguna indemnización, ni la mitad ni nada, sinceramente, cero. ¿Qué pasó con los márgenes? Pues también la audiencia provincial una revocó porque consideró que vale, había contrato, pero no hubo daños. Y entonces, si no hay daños, no hay nada que indemnizar. La audiencia provincial 2 también lo revocó, también consideró que no había daños y por lo tanto no había nada que indemnizar. Y la tercera audiencia provincial, puesto que no había contrato de distribución, no pudo haber daños de ese contrato de distribución y también revocó esa indemnización. Por lo tanto, vemos que había aquí un único caso y os prometo que los hechos eran idénticos como para quedarnos un poco sorprendidos de toda esta diferencia. Un único caso con hasta 6 pronunciamientos distintos por las audiencias y 6 pronunciamientos distintos en los juzgados, ¿vale? Y ya sin entrar en los intereses y en las costas, porque ya cada uno, en cuanto a los intereses y costas, ya bailaron, ¿no? Hubo que hacer incidentes de tasaciones de costas, de rectificación de pronunciamientos en costas, etc. Bueno, os dejo un segundo esta panorámica para que veáis qué pasa en un procedimiento que se sigue idéntico de forma igual en 3 situaciones y 3 juzgados distintos. Y aquí, si nos hacemos la pregunta que nos hemos hecho antes, ¿qué habría sido posible con un método alternativo seguido desde el principio? La primera respuesta creo que es lógica. Habríamos tenido una cierta unidad de criterio, no una cierta, sino por lo menos habríamos solucionado todos los problemas de una forma igual.
están todos en la misma situación. Vale que uno le tengamos que pagar 2.000 y otro 5.000, pero le daremos un 2 o un 5, le daremos 2.000 o 5.000 porque hemos llegado al acuerdo de que se le pague la mitad, un tercio, 2 tercios, la totalidad, lo que sea, pero con unidad de criterio. No os cuento nada de las reacciones de nuestro cliente a esta situación. ¿Cómo es posible que lo mismo en 3 tribunales distintos y en 3 audiencias distintas, 3 juzgados y 3 audiencias, den resultados tan dispares? Por lo tanto, unidad de criterio. Habríamos evitado también los cambios jurisprudenciales, ¿vale? Que no somos ajenos, y aquí el cambio fue muy relevante, como ya os he explicado, ¿vale? Hubo un cambio jurisprudencial en el que, lógicamente, a la hora de pronunciarse el Tribunal Superior, la audiencia, pues tiene que tenerlo en cuenta. O puede tenerlo en cuenta o tiene que tenerlo en cuenta. Habríamos evitado ese cambio jurisprudencial que ha supuesto que en el 2022 sigamos con un procedimiento del 2014 todavía pendiente. Habíamos controlado todo el proceso. Aquí estamos hablando de juzgados de 3 ciudades distintas, distantes entre ellas, distintas y distantes, y por lo tanto cada juez y cada audiencia con sus peculiaridades, con sus manías o costumbres o usos, ¿vale? Y por lo tanto teniéndonos que adaptar a lo que cada juzgado nos imponía. Habríamos ahorrado tiempo, sin duda, ¿vale? No solamente, por supuesto, en el caso que sigue pendiente, pero incluso nosotros. Habríamos de nuevo ahorrado dinero, oportunidad, habríamos ganado en eficiencia. Aquí el tema de la oportunidad es interesante porque, claro, nuestro cliente que ha obtenido una situación favorable, al final ha tenido que invertir recursos en seguir el procedimiento que se habría ahorrado, recursos que no han sido pocos. Estamos hablando de una multinacional que se vio, claro, el periodo es tan grande, que se vio inmerso en un proceso de reestructuración, de absorción por otra empresa, de cambios dentro del propio organigrama de la empresa, con lo cual hemos tenido que explicar el caso y la situación a, yo ya no me acuerdo cuántos, directores comerciales, directores generales, subalternos, etcétera, para explicarles que había un caso en España, que había 3, en el que... bueno, pues sí, es un tribunal de aquí, es otro tribunal de allá, en los que no se sabe por qué esto sigue aquí y esto ya no, ¿vale? Y por lo tanto, invirtió tiempo y energías en comprender cada vez y en tomar decisiones sobre si se recurría o si no se recurría, de vez en cuando se ganaba, de cuando se perdía, había una provisión pendiente o no pendiente, etc. ¿Vale? Y por supuesto en confidencialidad. ¿Vale? La confidencialidad la habríamos ganado, como ya le he dicho, cosa que no fue posible, puesto que las sentencias hoy están disponibles ante cualquiera que quiera saber, y que al cliente, en este caso a nuestro cliente, pues tampoco le hacía mucha gracia el verse mezclado en este tipo de asuntos. Bien, hasta aquí los 2 asuntos en los que yo creo que hemos visto a ciertos aspectos de las ventajas que pueden tener, ¿vale? O por qué utilizar, o por qué el hecho de utilizar esta oportunidad, de darnos esta oportunidad, puede ser interesante. Veamos el tercer ejemplo, que es un poco distinto y que tiene componentes de responsabilidad civil, seguros y de competencia desleal, ¿vale? Y ahora lo explico brevemente. En este caso, nuestro cliente era una pyme, ¿vale? Que tenía un cliente, prácticamente era su único cliente, si no el 100%, 90 y tantos % de su actividad era debido a este cliente, ¿vale? Una estrategia no muy buena, pero era así como funcionaba. Este cliente, claro, sabía su posición de ventaja frente a la pyme, siendo yo el único cliente, pues tengo una posición de fuerza relevante, con lo cual inició unas conversaciones que he puesto así un poco entre puntos suspensivos porque no fueron muy transparentes, con una pyme segunda a la que estuvo tanteando para ver si podía hacer la misma actividad que le realizaba la primera de las 2 sociedades. ¿Y cómo podía hacer eso? Pues solamente lo podía hacer si se hacía con todo el personal o con gran parte del personal de la primera sociedad. La actividad que realizaba, que llevaba a cabo, eran labores de ingeniería muy, muy especializada. Era prácticamente la única empresa que estaba en condiciones de prestarles este servicio, con lo cual también tenían una cierta posición de fuerzas, había un cierto equilibrio de fuerzas, a pesar de que el cliente era muchísimo más poderoso por dimensión de la empresa, etcétera, pero había un cierto equilibrio por este campo, equilibrio que lógicamente el cliente quiso romper
convenciendo o poniéndose de acuerdo con la segunda pyme, diciendo, bueno, si convencemos a todos estos empleados para que pasen a tu empresa y tú los contratas, yo te garantizo que el contrato ya no lo tendré con la primera empresa, sino que lo tendré contigo. Y así fue. La empresa, la Pyme 2, se hizo con este cliente que desapareció de la esfera de la primera empresa. Lógicamente, sin este cliente, sin los trabajadores, los pocos que le quedaban, fundamentalmente de labores administrativas, quizás más sustituibles que los que habían cambiado de empresa, la primera de las dos pymes se vio abocada a la desaparición. Caída total de ventas, mientras que la segunda empresa aumentaba su posición en el mercado, abocada a la liquidación de la empresa. ¿Qué pasó entonces? Pues que la pyme, lógicamente, acudió a su abogada y le dijo, oye, estamos ante esta situación, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? La abogada, ¿qué les aconseja? Dice, bueno, pues aquí yo veo una posible competencia desleal, un acuerdo entre la Pyme 2 y el cliente, en función del artículo 14 de la Ley de Competencia Desleal, por esa inducción de traspaso de trabajadores desleal, por las circunstancias que se dieron, y por lo tanto yo creo que se podría iniciar un procedimiento de competencia desleal. Considero que los daños que se te han producido pues pueden estar del orden del 1.800.000 euros. Lo calculo en función de los documentos que me has dado, ¿vale? Y la demanda pues la tendríamos que tener en el plazo de un año, que es el plazo de prescripción que establece la Ley de Competencia Desleal. Al cliente le pareció bien, se le presentó un presupuesto, lo aceptó, pagó una provisión de fondos y otorgó un poder. Otorgó un poder a favor de un procurador, empezó el baile de documentos, las consultas, los correos, la relación de hechos, qué es lo que ha pasado, qué es lo que no ha pasado, etcétera. Y empezó la abogada con la redacción de la demanda. Aquí lo que ocurrió es que transcurrió el año de plazo que existía según la Ley de Competencia Desleal, transcurrió sin que se llegara a presentar la demanda. Claro, el cliente no conocía, lógicamente, la legislación, no sabía qué estaba pasando, las peticiones de, oye, mándame un borrador, aunque sea para que yo pueda ver los hechos, para que te pueda ayudar, pues al principio se respondía, no, en realidad el año no es desde aquí, sino desde allá, no se computa desde aquí, sino desde esta otra fecha, le contestaba la abogada, bueno, pero mándame algo, oye, me has dicho que la tendrías esta semana, oye, me has dicho que la tendrías, llegó el plazo de un año que inicialmente se habían dado y aquello no fructificó, no había demanda, no había visos de que existiera. Por lo tanto, se presupuso una responsabilidad y nació el conflicto entre el cliente y su abogada. ¿Vale? Un conflicto de, oye, me he sentido desatendido, ¿es así o no es así? ¿Vale? Por lo tanto, ya nos encontramos en la que el cliente vino a nuestro despacho a decirme, oye, estos son los hechos, tenía yo esta abogada que me ha aconsejado esto, ¿qué puedo hacer? Primero, ¿hay o no hay responsabilidad? Segundo, si la hay, ¿qué se puede hacer? Ayudarnos. Bien, nosotros analizamos el asunto e hicimos una primera oferta vinculante, consideramos que sí que podía haber una responsabilidad, e hicimos una primera oferta vinculante escrita a la aseguradora y al letrado y a su despacho. ¿Vale? Una oferta vinculante en la que, bueno, pues reclamábamos una cantidad de dinero para solucionar el conflicto. Esta oferta vinculante fue rechazada. Hicimos una propuesta de mediación, ya os he dicho al principio que soy un poco pesado en esto, pero bueno, me gusta dar oportunidad a solucionar los conflictos de esta forma. Una propuesta de mediación de nuevo a la aseguradora, a los letrados de la aseguradora y del letrado. Mientras tanto, la aseguradora y el letrado, lógicamente, llevaban una dirección letrada, una defensa conjunta, propuesta de mediación que también fue rechazada. Iniciamos una negociación con la aseguradora también para ver si por lo menos con ella, que era, digamos, más profesional, tampoco fue posible. Con lo cual nos vimos de nuevo abocados a la necesidad de iniciar la guerra judicial. Tuvimos que iniciar una demanda contra la aseguradora, contra el letrado y contra su despacho. ¿Pidiendo qué? Pidiendo la mitad de lo que inicialmente la abogada había considerado. ¿Vale? La mitad, ¿por qué? Porque es una demanda de responsabilidad civil. Quienes las hayáis llevado tienen la complejidad, en un caso como este, que de alguna manera hay que justificar bien por qué surge esa responsabilidad civil, es decir, que había posibilidad de un procedimiento y que ese procedimiento tenía visos de ganarse
¿vale? Y cuantificar cuánto se podría haber ganado, con lo cual tiene la doble complejidad de iniciar un procedimiento dentro del procedimiento, si queréis. ¿Vale? Tuvimos que hacer todo el procedimiento de competencia desleal como se hubiera hecho desde el principio, y a la decisión del juez, fíjese, de todo esto que podía haber salido, la letrada no tuvo la diligencia, en nuestra opinión, suficiente, y se le habría podido obtener 1.800.000 euros según la valoración de la propia letrada. Vale, como no sabemos si hubiera sido viable o no, habría tenido buen resultado o no, nosotros pedimos la mitad. ¿Vale? El juzgado de primera instancia condenó al letrado y al despacho por negligencia, ¿vale? Reconoció que efectivamente había habido una falta de diligencia en presentar en plazo esta demanda que ella misma había solicitado, había dicho que se podía, y condenó también a la aseguradora al pago de, en este caso, ya no el total, ya no la mitad, sino un cuarto de la suma que inicialmente. Es decir, estamos hablando de 1.800, nosotros pedíamos 900, la sentencia de primera instancia fue de 450.000, más, y esto es interesante, el 20% de intereses de la ley del contrato de seguro, del artículo 24. Claro, esto a la compañía de seguros les hace mucho daño, porque un 20% de intereses son muchos intereses, ¿vale? Y sobre todo teniendo en cuenta, y esto era una gran baza en nuestro favor, que se trataba de una aseguradora de matriz británica, con lo cual esto del 20% era algo con lo que no estaban muy familiarizados. Aquí solicitamos la ejecución provisional, empezó el baile de apelaciones y, por distintos hechos que ahora no entro a detallar, se apeló y se llegó a un acuerdo en la negociación, ¿vale? Llegamos a una negociación más rápido de lo que hubiera sido normal, sobre todo porque, bueno, la aseguradora entendió, aceptó, nosotros redujimos la pretensión, pero vamos, básicamente el importe, que si el importe total pues ascendía a, no sé, no recuerdo bien ahora, pero los 450 más el 20% eran alrededor de unos 700.000, pues al final lo dejamos, creo que en 600 y algo mil, ¿vale? Aquí, de nuevo, mi cliente salió satisfecho, porque es verdad que entendió todo el procedimiento, la situación en la que se había encontrado, pero de nuevo la pregunta es: ¿qué habríamos obtenido si desde el principio hubiéramos podido mediar, hubiéramos podido hacer una oferta nuestra oferta vinculante? Es verdad que fue vinculante porque nosotros así lo decidimos, es decir, si tú la aceptas, nosotros nos comprometemos a respetarla, pero no tenía de momento, digamos, la consideración de oferta vinculante según lo que el anteproyecto nos va a regular. Por lo tanto, la pregunta es: ¿qué habríamos obtenido con un método alternativo, siguiendo un procedimiento alternativo? El importe yo creo que había sido el adecuado, es decir, habríamos llegado a un importe prácticamente igual, es decir, podríamos incluso haber solicitado una valoración independiente de alguien con un experto independiente que nos hubiera podido dar una estimación, que si la compañía de seguros lo hubiera aceptado, pues podríamos haber llegado y cerrado el asunto bastante, yo creo que coherentemente con lo que obtuvimos después. Nuestro cliente habría obtenido una cierta tranquilidad o explicaciones del letrado y del despacho por saber qué ocurrió. Nuestro cliente al principio, sobre todo, estaba totalmente desorientado, no sabía por qué pasó lo que pasó. Además, aquí se dio la circunstancia de que el despacho en concreto había sido elegido por el director comercial de la PYME, puesto que un amigo suyo, un gran amigo suyo, era uno de los socios, que no se dedicaba al área mercantil, con lo cual se lo había cedido al final a la letrada que llevó todo el procedimiento. Pero claro, la situación tuvo que demandar al despacho de su amigo, con lo cual las relaciones personales se dieron bastante mermadas. En un supuesto de habiendo seguido un método alternativo, probablemente estas relaciones, esta explicación, estas excusas habrían sido lo suficientemente válidas como para que esas relaciones se pudieran haber seguido mantenidas. Se habrían restituido, por lo tanto, esas relaciones que se habían roto. Por supuesto, habríamos evitado la angustia, la incertidumbre de nuevo de la sociedad. Estamos hablando de una pyme con un único cliente, que era el apoyo, era el sustento de toda la sociedad familiar. Había sido fundada por el padre del actual director comercial, que era el ingeniero que la fundó y que la puso en marcha. La madre realizaba labores de asistencia y de contabilidad. El hijo era el director comercial. Su mujer era ingeniera que trabajaba. Es decir, toda la empresa dependía
de las actividades que realizaba esta sociedad, ¿vale? Y por supuesto con mayor rapidez, ¿vale? Esto ya lo hemos dicho, mayor rapidez en la obtención de un resultado por parte de la empresa. Pero es que el letrado y el despacho, claro, aquí ya ¿cómo se dice? No se os oculta que ellos habrían evitado el conflicto y habrían evitado una condena por negligencia, que yo creo que es lo peor a lo que nos podemos enfrentar los abogados, que nos condenen por haber sido negligentes. ¿Vale? Aquí tuvo la suerte de que por motivos que no entro a detallar, no seguimos en la audiencia, no esperamos la sentencia de la audiencia, que yo creo que habría sido igualmente favorable, pero claro, que aparezca tu nombre o si no tu nombre, porque en el FENDOC se omiten los nombres de personas físicas, pero sí de alguna forma identificable, porque al final aparece el nombre del despacho, que es una sociedad jurídica, o un procedimiento que al final se pueda conocer qué ha ocurrido, te encuentras expuesto en un procedimiento de negligencia. En el juzgado de primera instancia, por supuesto, fue un procedimiento público, con lo cual quien hubiera querido pudo entrar perfectamente a entender y a valorar y a ver cómo se le estaba acusando a este profesional de haber sido negligente, ¿vale? Y la aseguradora habría obtenido mayor rapidez, por supuesto, y evitar el 20%, que al final fue lo que les impulsó a haber llegado a una cifra más alta de lo que quizás podían haber negociado. ¿Vale? Por lo tanto, esto se podía haber obtenido probablemente con un método alternativo. Pero quiero hacer aquí un inciso y son las dificultades que en un caso como este habría tenido también, no os oculto, un método alternativo. Y son las dificultades derivadas precisamente de la existencia de una compañía de seguros en todo este procedimiento. No tengo nada contra ellas, contra las compañías de seguro, pero sí que me parece que es algo que hay que considerar pues a la hora de enfrentarse a un supuesto parecido a este. En primer lugar, al asegurado está obligado por la ley de contrato de seguros a prestar la colaboración necesaria en el procedimiento judicial. ¿Vale? Y el asegurador es quien dirige el procedimiento, según el artículo 72.2 de la ley de contrato de seguro. Claro, aquí ¿cuál es el interés que tiene o cómo se mueve la aseguradora? La aseguradora se mueve por sus propias estadísticas y necesita normalmente que un juez le imponga. Sus propias estadísticas quiere decir, mira, de 100 asuntos que me llevan a los tribunales por esta negligencia, pues me son favorables X% y me son desfavorables X%. ¿Vale? Las cuentas del año pasado me ofrecen esto, con lo cual yo puedo provisionar, con lo cual yo me arriesgo, con lo cual, bueno, pues al final juego en la baza de que un juez me decida. Mis abogados son buenos, son expertos, son muy renombrados, con lo cual me juego esa baza y además a mí si no me lo dice un juez, yo no quiero negociar, puesto que si no me veo cada vez inmersa en procesos de negociación y no quiero dar esa sensación. Yo quiero que sea el juez quien decide. El letrado, por un lado, dice, bueno, pues por un lado tengo mi seguro, ¿vale? Que me va a cubrir, por lo tanto, bueno, pues sí, prestaré la colaboración a la que me obliga la ley. Pero fijaos que entre ellos se da un conflicto, en mi opinión, un conflicto de intereses interno muy importante, porque el letrado y la aseguradora no comparten intereses en un procedimiento como este. La aseguradora le importa el dinero y a los profesionales sí les importa el dinero, pero también su prestigio. Entonces, llega un momento en el que, desde mi punto de vista, aquí, por ejemplo, nos vimos bastante limitados a la hora de poder negociar con el letrado, con la letrada, porque no teníamos acceso a ella, sino solo a través de sus abogados, que eran abogados de la compañía de seguros, que era quien dirigía el procedimiento. Por lo tanto, esto puede ser una dificultad a la hora de enfrentarse a una negociación, mediación, etcétera, con un componente de una aseguradora, por la forma en la que actúan, llamemos la prepotencia, como queramos. ¿Vale? Con esto termino los 3 ejemplos, pero sí que me gustaría ir terminando con un resumen de cuáles son las oportunidades de lo que estamos hablando, de los métodos alternativos en la solución de conflictos entre empresas. El primero, muy importante, quizás el más importante, y es que permanecéis siendo dueños del conflicto. Las partes permanecen siendo dueñas de su conflicto. Se evita, por lo tanto, la incertidumbre o se reduce muchísimo. Se gana en unidad de criterio. Vamos a solucionar los conflictos. El ejemplo que hemos puesto de los revendedores es paradigmático, en mi opinión. Solucionamos lo que os interesa resolver. Es decir, el conflicto es, me pagáis un dinero, sí, pero también quiero unas excusas, sí, pero también quiero una explicación, sí, pero también quiero que mi reputación no se vea perjudicada.
No nos centramos exclusivamente, y esto es algo que me interesa mucho a los que no seáis solo abogados, sino que seáis emprendedores entre la audiencia, se resuelven problemas que no son solamente jurídicos. A las partes, sinceramente, digámoslo claramente, los problemas jurídicos les da un poco igual a mis clientes que nosotros estuviéramos discutiendo sobre si era un contrato de distribución, sobre si era un contrato de suministro, de compraventa internacional de mercancías. Sinceramente, les daba exactamente igual. Les daba exactamente igual si podíamos iniciar unas medidas de un tipo o de otro tipo, sobre si el pronunciamiento del juez sobre las costas era ajustado a derecho o no. Le daba todo eso exactamente igual. ¿Vale? No, su conflicto no es un problema jurídico, tiene sus consecuencias jurídicas, pero a ellos lo que les interesa, a los empresarios, lo que les interesa es solucionar sus líos, sus conflictos, sus problemas. ¿Vale? Por lo tanto, permanecen siendo dueños porque ellos saben qué es lo que quieren solucionar. Por supuesto, se asegurará la confidencialidad, puesto que el mediador o en las ofertas confidenciales que se realizan o los informes de expertos permanecen siendo confidenciales. Evitamos que se sepa en el mercado los problemas que hay. No hablo ya de empresas familiares en las que los conflictos es entre primos y cuñados y sobrinos, sobre lo que han dejado los abuelos, lo que son los tíos, etcétera, pero evitamos, por lo tanto, que trascienda. Se gana flexibilidad porque diseñamos el proceso. La mediación, la negociación, obedece al calendario que nosotros consideremos oportuno. Marcamos nuestro tiempo, tenemos facilidad para iniciar y concluir, son voluntarios. Si no nos gusta cómo se está desarrollando, podemos decir, bueno, terminemos y ya sí podemos ir a los juzgados. Podemos, por lo tanto, tenemos mucha mayor flexibilidad para decidir cómo solucionamos el problema. Ahorraremos en costes, ya lo hemos dicho, dinero, oportunidad, costes emocionales, costes en relaciones que podrán mantenerse. ¿Vale? Imaginemos la posibilidad de que el agente francés y la empresa española hubieran podido mantener las relaciones, hubiera podido ya no solo seguir yendo de vacaciones cuando vengo a España, te vengo a ver, o tú vienes a Francia y me vienes a ver, sino la posibilidad de pequeñas colaboraciones, de intereses compartidos, de ideas, etcétera. Se gana en cumplimiento y satisfacción, y esto es muy importante. Aquí hemos tenido sentencias que ha habido que solicitar, de las cuales hemos tenido que solicitar la ejecución, porque evidentemente, si puedo no cumplir hasta que me mande un juez, y si esto es dentro de un año todavía más, fenomenal, ¿vale? Por lo tanto, y mientras que un acuerdo negociado, un acuerdo mediado, al final hemos participado nosotros en su elaboración y, por lo tanto, ya sabemos que voy a tener que pagar o ya sabemos que voy a tener que renunciar. Por lo tanto, ya me he hecho la idea y lo voy a aceptar. Tienen un índice de cumplimiento mucho mayor. Y también ganamos en creatividad. ¿Vale? El acuerdo puede incluir aspectos que un procedimiento judicial nunca va a incluir. ¿Vale? Y siempre, lógicamente, con la posibilidad de volver. Es decir, podemos someter el acuerdo de mediación a mediación en el caso de conflicto. Si el acuerdo de mediación no fuera cumplido, podemos volver a la mediación, podemos volver a la conciliación, etcétera, para solucionar incluso esto. Mantendremos la fuerza vinculante, es decir, un acuerdo de mediación no es menos vinculante que una sentencia de un juez, puesto que tiene la eficacia la validez de la, ¿cómo se dice?, de los contratos, son vinculantes de la misma forma que son los contratos, con la posibilidad de que si se hace en un procedimiento judicial, por ejemplo, que habría la homologación judicial o la elevación de escritura pública en el caso de que así lo solicitáramos. Y otra cosa que hemos mencionado muy al principio, pero que no quiero que se olvide, es la armonización a nivel de la Unión Europea, por ejemplo, para la mediación, puesto que tenemos una directiva y puesto que es algo que a todos los miembros de los países, de los Estados miembros, perdón, pues es algo que les suena y por lo tanto que podemos utilizar con una satisfacción grande. Y como última ya reflexión, entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Vale? Es decir, estamos en una situación en la que tengo un conflicto. ¿Cómo actúo? Soy un empresario, ¿cómo actúo? Tengo un conflicto, nos vemos en los tribunales, reacción, ¿no? Muy de película de abogados americana. Bueno, ¿en serio? O sea, después de todo esto, ¿en serio que la respuesta va a ser nos vemos en los tribunales? Hombre, valoradlo. No todo es blanco y negro. Por supuesto, vuestros abogados os van a asesorar
perfectamente sobre la situación jurídica, los pros y los contras, los elementos a favor, los elementos en contra, el tiempo que esto os va a llevar, los costes. En un caso que he tenido hace no mucho, le planteé con mucha transparencia al cliente la situación. Yo estaba convencido de que eso se solucionaba por medio de un acuerdo negociado. El cliente estaba empeñado en ir a los tribunales porque era muy orgulloso, era un agente también, en este caso belga, ¿vale? Y estaba empeñado en ir a los tribunales porque se sentía muy ofendido y era muy orgulloso. Yo le dije muy claramente, vamos a los tribunales, yo gano dinero yendo a los tribunales, es mi profesión, con lo cual no tengo ningún problema. Ahora, yo le voy a cobrar tanto por ir al tribunal, ¿vale? Y le cobro tanto, menos, si llegamos a un acuerdo negociado. Menos, pero sustancial, ¿vale? Por el tiempo que yo consideraba que íbamos a llegar. Claro, el cliente hizo sus cuentas, ¿vale? Y empezamos la negociación. Al final llegó a un acuerdo sin necesidad de acudir al juzgado. Llegó a decir que había sido un milagro, pero bueno, tampoco hay que exagerar. Así lo califico de milagro. Pero hay que, por lo tanto, valorarlo. No todo es blanco y negro y, por lo tanto, es necesario valorarlo bien todo lo que está implicado. Asesorarse sobre el método más adecuado. Estamos hablando de los métodos adecuados, pero no todos son válidos de la misma forma y aprovechar la oportunidad. ¿Vale? A lo mejor podemos utilizar uno y no otro, o a lo mejor podemos utilizar varios sucesivamente en función del momento en el que nos hemos empezado negociando, pero esto no ha funcionado, pues no quiero perder la oportunidad, bueno, pues voy a darle la oportunidad a la mediación, por ejemplo. ¿Vale? Elegir o proponer al mediador que consideréis más adecuado o a la institución que consideráis más adecuada, al conciliador por sus conocimientos de la materia, un facilitador, a un negociador, que sean más competentes en función del conflicto. Planificar el proceso, saber que el proceso alternativo os da la posibilidad de decir, bueno, establecemos un calendario más flexible con estas características, etc. Y sobre todo, como última cuestión, llegar a acuerdos. La famosa maldición de pleitos tengas y los ganes, yo creo que ha quedado bastante demostrada en los ejemplos que os he puesto. Pleitos tengas y los ganes es una maldición. Y mejor vale un mal acuerdo que un buen pleito, ¿no? Fijaos si no llegamos a un mal acuerdo, sino a un buen acuerdo. Con lo cual, si un mal acuerdo es mejor que un mal pleito, mejor será un buen acuerdo. Nada más. Muchísimas gracias. Y yo creo que ahora podemos dar paso a las preguntas escritas y luego vemos entonces si hay posibilidad de abrir micrófonos. Hay tiempo suficiente. Muchísimas gracias, Ignacio. Tienes muchas felicitaciones. A la gente le ha agradado muchísimo tu exposición. Algunos preguntan que si va a estar disponible tu presentación. En eso tienes tú la última palabra. Yo no tengo problemas, en dejarla disponible. Bueno, dejadme que lo valore porque como hay algunos datos, a lo mejor hacer identificar los supuestos, pero bueno, yo creo que no hay problema en darla. Ya la enviaré al colegio para que la pongan a disposición. Muy bien, muchas gracias, Ignacio. Bueno, yo recuerdo que las preguntas las pueden todos hacer a través del chat y de momento, bueno, pues hay algunas preguntas que yo te quiero trasladar. Hay quien dice que cuando nos estuviste hablando de ese amplio abanico de los métodos alternativos o adecuados de resolución de conflictos, que no habías hablado del arbitraje y te preguntan directamente, ¿es que no lo consideras un verdadero must? Sí. No he hablado del arbitraje porque he preferido centrarme en los métodos que incluye el anteproyecto como métodos adecuados para la solución de los conflictos. Sí que he hecho una breve referencia a esa adecuación, ¿vale? Es decir, me he preguntado, cuando la ley habla de métodos adecuados, ¿quiere decir que los otros no son adecuados para solucionar el conflicto? Bueno, ahí que cada uno responda. Que cada uno responda porque estamos hablando de conflictos, no de procedimiento judicial, no de pleito, y no he querido mencionar al arbitraje porque de alguna manera viene a compartir algunos elementos, comparte más elementos con el procedimiento judicial en el sentido de que hay un tercero, un árbitro, que te impone una solución, ¿vale? En función de también un procedimiento diferente, pero también un procedimiento más o menos similar, ¿vale? Y no lo he mencionado puesto que tiene su propia ley y puesto que no me parece que entre dentro de la justicia deliberativa de la que hablaba al principio y de la que me he querido centrar.
¿vale? En una semana de la mediación, en la que hablamos de la mediación como método alternativo, que podemos hablar de la conciliación, de la oferta vinculante, negociación, etcétera, me ha parecido más oportuno centrarme en esto. Pero por supuesto que es un método alternativo y adecuado de la misma forma que es adecuado un procedimiento judicial para resolver un conflicto. Efectivamente, Ignacio, aquí te dan la razón al respecto del arbitraje y simplemente yo recordaros a todos los que estéis aquí que os dedicáis a la resolución de conflictos, el libro verde de la Unión Europea, ¿verdad?, en materia de métodos alternativos de resolución de conflictos, ya digamos que dirime un poco, ¿no?, toda esta cuestión en la línea que nos ha explicado Ignacio. Y perdona una observación, Amparo, sí. El anteproyecto de ley no establece un número cerrado de métodos alternativos. Enumera esos que he dicho, pero luego tiene una fórmula de estas pues, que al legislador le gusta, ¿no?, incluir. O sea, es como si dijera que conste que yo estos me los sé, ¿no?, pero por si acaso me dejo alguno, ¿vale?, cualquier otro reglado, no reglado o previsto por la norma, ¿no?, como diciendo, yo qué sé, si se os ocurre, de hecho hay más, hay la facilitación, hay métodos mixtos, negociación más conciliación o más mediación, es decir, que ahí no nos sentamos tampoco... ojo, métodos también como para cumplir el requisito de procedibilidad, no solamente que existan, vaya. Perdón. Claro, efectivamente. Como tú bien nos has comentado, ¿no?, a lo largo de toda tu exposición nos ponías la palabra creatividad, 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 ¿no?, y esa puede ser. Bueno, pues hablando de requisito de procedibilidad, también te preguntan que cómo explicar el resto de métodos alternativos de resolución de conflictos, es decir, más allá de la mediación a un cliente, para convencerle de cuál es el más adecuado a su conflicto y además dicen convencerle mucho más allá del requisito de procedibilidad, claro. Es decir, realmente para llevarle, ¿no?, a que lo haga de esa manera. Claro. Me parece muy bien, muy buena la pregunta, o sea, porque es verdad que, como lo decía al principio también, decimos, bueno, pues ya que nos obliga la norma, pues ya no me queda más remedio, como lo hemos sufrido en las famosas conciliaciones laborales, ¿no?, en la que, bueno, firma aquí, firma acá. Me consta, por ejemplo, que en Italia había incluso mediadores que se prestaban a eso, es decir, mira, yo te firmo como que habéis mediado y así has cumplido el requisito, ¿vale? Es una opción, ¿vale? Pero yo creo que hay que darles una oportunidad. Hay que darles una oportunidad. ¿Cómo convencer al cliente de que hay otras formas? Yo creo que al final los abogados, que somos quienes recibimos al cliente en primera instancia, cuando viene a saber, bueno, qué pasa con mi problema, ¿no?, cómo soluciono este problema, nos vamos a ir convirtiendo, ya lo somos, ¿no?, pero cada vez más en gestores de conflictos. Porque ya no hablo en cuestiones de familia, en el que los abogados de familia, los que estéis aquí, abogados de familia, sabéis que sois psicólogos, consejeros, acompañantes, hombros sobre los que llorar, etcétera, pero al final los abogados tendremos también que conocer bien estos métodos para irlos proponiendo en función de la situación del caso concreto, porque no es lo mismo un asunto pues, de los que he puesto de responsabilidad civil o un asunto de los que he puesto de distribución o otro asunto de compraventa internacional o simplemente una reclamación. Oye, es que me deben 10.000 euros. Bueno, pues a lo mejor en esa cuestión pues una negociación y da poco más de sí, porque no vamos a mediar sobre si me deben. Pero como normalmente el conflicto no va solo a te reclamo una cantidad, sino que hay un poco más, el abogado al final se va a convertir en un analista de conflictos para, conociéndolos todos bien, decir, pues mira, en tu caso yo creo que lo más adecuado es esto. ¿Por qué? Pues porque, mira, se dan estas circunstancias. Y si esto no funciona, podemos incluso utilizar esto. Y si ya con estos dos no funciona, chico, pues ya, ¿qué vamos a hacer, no? Podemos vernos en la situación contraria, es decir, que seamos los demandados nosotros, decir, oye, es que ya me he encontrado esta demanda y tienes 20 días para responder. Ahí no hay mucha posibilidad de filigrana, ¿no? Es decir, tendremos que contestar a la demanda, pero siempre podremos iniciar en las propuestas de mediación que en los ejemplos que he supuesto de negociación, se hicieron con la demanda y con la reconvención y con la contestación encima de la mesa, incluso después de apelación. Bueno, pues porque sigo considerando que por mucho derecho que tengamos y mucha sentencia favorable que tengamos, pues no podemos siempre ejecutarlas. O la ejecución supone a lo mejor otros 2 años, otro año, otro supremo, yo qué sé. ¿Vale? Entonces, al final, ¿cómo? Por responder concretamente a la pregunta, ¿cuál elegir mejor? No creo que haya una fórmula mágica, habrá que analizar caso por caso y, pues, de la misma forma que tenemos nuestros conocimientos jurídicos, conociendo bien los métodos, podremos plantear uno y otro para mejor solucionar y para mejor acompañar a
a nuestros clientes. Una vez me dijeron que los abogados trabajamos en el mercado de la tranquilidad, es decir, somos proveedores de tranquilidad. Y yo creo que esa tranquilidad se la damos al cliente cuando desde el conocimiento de estos métodos le podemos decir, oye, no te preocupes, no es una muestra de debilidad el querer negociar o el querer mediar o el querer conciliar, ¿no? Porque siempre tenemos la vía judicial, pero te puede resultar mucho más interesante. Muy bien, pues es bonita esa frase que te dijeron, ¿eh? Ese piropo que te echaron. Evidentemente, bueno, al hilo un poco de lo que comentan algunos de los asistentes, dicen que los MAS no deberían estar solamente para resolver conflictos, para solucionarlos, sino también para prevenirlos, sobre todo para hacer las empresas más sostenibles. ¿Cuál es tu opinión? Absolutamente. Tengo por ahí algún post publicado, por ejemplo, sobre la utilidad de los MASC en las relaciones comerciales de franquicia o de distribución. Es decir, en una relación comercial continuada, como por ejemplo son los contratos de franquicia en los que yo más me muevo, de distribución, lógicamente hay conflictos, ¿vale? Hay conflictos, si queréis, no conflictones, ¿no? Es decir, no es que se haya roto el contrato, al contrario, las partes quieren o están más o menos contentas, pero hay conflictos de no me has mandado, no has cumplido bien, oye, esto estás debilitando aquí un poco, oye, lo que me dijiste que iba a pasar en realidad no está pasando, pero bueno, la cosa funciona más o menos bien. Bien, todo ese tipo de relaciones, al final, si queréis, son conflictivas, pero hasta cierto punto, todas estas situaciones al final nos pueden llegar nos pueden abocar a un conflicto de los gordos. Es decir, si la situación de la gente que os he puesto, de la gente francés, desde un principio se hubiera abordado con una negociación, con una mediación, oye, mira, no nos está gustando mucho esto, vamos a negociar, a renegociar el contrato, vamos a renegociar las condiciones, vamos a mediar a ver cómo se soluciona esto que creemos que no está bien, pues no habríamos llegado a la ruptura del contrato, a lo mejor le habríamos dicho, mira, queremos darle otro aire, te vamos a pagar o no, o queremos hacer o colabora con nosotros. En esa situación, vale, habríamos evitado el conflicto, habría servido también como método de prevención en una situación en la que sí hay un conflicto, los conflictos, bueno, pues hasta el que me pongo esta mañana puede ser un conflicto, ¿no? Pero evidentemente que sirven y sirven mucho, sobre todo cuando hay situaciones que queremos seguir manteniendo, que nos gustan, que queremos ajustar, ¿vale? Pero que en el fondo, bien, estamos bien con nuestro proveedor, estamos bien con nuestro cliente. Hombre, nos gustaría que cumpliera un poco mejor, hombre, nos gustaría que, ¿no? El proveedor me gustaría que me mandara esto a tiempo. Por supuesto que sirven y sirven, yo creo que mucho. Siguen por aquí preocupados, hay muchas personas que te siguen, que asisten en la mañana de hoy, que son abogados en ejercicio y dicen bueno, que a veces intentar, ¿no? Al hilo de convencer a los clientes de cuál es el mejor MASC, que ellos pueden pensar en un momento determinado que es que no ves posibilidad de pleito o lo que sea, en lugar de transmitirle, ¿no? Esa idea de que es mucho mejor que se deje de pleitos. Entonces, bueno, tú antes nos has dicho que no hay recetas, ¿no? Pero ¿te has encontrado, te pregunto yo, con algún tema de estos, algún cliente renuente que empieza a sospechar de ti por Sí, tu insistencia, que me consta, sin en la duda. aplicación de MASC? Sin duda, sin duda. A mí hay clientes, estoy pensando en la gente francés, que me llegó a cuestionar, ¿es que usted no cree suficientemente en el procedimiento? ¿No? No hay una fórmula mágica. ¿Vale? El último ejemplo que os he puesto de la gente belga, no era uno de los 3 ejemplos, pero tuve la enorme suerte de encontrarme enfrente con un abogado tan proclive a la negociación como yo. Y entonces, o sea, ya en nuestras conversaciones decía, pero es que estos no saben dónde se meten. Nos decíamos uno y otro, ¿eh? Y uno tenía sus argumentos y yo tenía los míos y los dos podíamos más o menos tener nuestras razones de defensa. No saben dónde se meten. Ahí nos costó por el orgullo de uno y del otro, ¿no? Que querían tener razón. Eso es muy difícil. El deseo humano de que te den la razón es algo con lo que tenemos que estar, o sea, con lo que tenemos que hacer frente. Yo, a ver, siempre respondo y además cada vez con más franqueza, no decirle, mira, si, oye, que si tú lo quieres, vamos, yo soy abogado, vivo de los pleitos. Os lo aseguro, quien peor habría salido del ejemplo de la gente francesa habría sido mi despacho, porque nosotros cobramos bastante
por llevar el asunto. Claro, con esas indemnizaciones os podéis imaginar que en peores habrían salido, y ese es otro problema que a lo mejor salen las preguntas y si no lo podemos comentar, es cómo convencer al abogado si sé que a lo mejor un pleito me va a reportar más beneficios. Pero por estar en la pregunta, yo siempre les digo a los clientes, mira, yo me dedico a esto, es decir, yo te voy a cobrar esto si tú quieres un procedimiento. ¿Que tú quieres un procedimiento? Vale. Yo te he informado, yo te lo he explicado bien. Aquí tienes incluso por escrito toda mi posición. ¿Por qué creo que es preferible esto? También te explico, y ahí, claro, requiere un esfuerzo mayor, también te explico las posibilidades que se obtienen y las posibilidades que puede decir el otro de que no. ¿Vale? Es decir, yo a eso a la gente belga, por ejemplo, se lo dije muy bien, usted lo tiene clarísimo de que va a ganar. ¿Vale? Y yo veo posibilidades, pero mire, ¿ha tenido en cuenta esto? ¿Ha tenido en cuenta que según el derecho español pasa esto? ¿Ha tenido en cuenta que lleva usted un tiempo admitiendo esto que ahora quiere reclamar? Entonces, claro, ahí hay que tener habilidad o yo qué sé, o años o canas en la barba pero sí que me he encontrado y eso así suele ser más o menos como suelo responder y de momento ven en esa franqueza lo suficiente como para decir, bueno, vamos a intentar. Ignacio, una pregunta al hilo de toda tu exposición. ¿Tienes alguna recomendación para los mediadores, para las personas que mediamos y que quizá se quieran dedicar a este mundo de los conflictos de empresa? ¿Alguna recomendación así en general? En general, igual que hay abogados de empresa, tiene que haber Sí. mediadores de empresa, cuáles pueden ser las dificultades, pero cuáles pueden ser las oportunidades. Nos tenemos que formar de una forma específica. ¿Tú qué opinas? A ver, yo creo que para ser, o sea, para poder entender bien esto, o sea, cuando os he dicho que los ejemplos que os he puesto eran dos ejemplos, pero es que habría bastantes más de mediación, de intentos de mediación o de procedimientos en agencia de distribuciones, porque yo estoy muy especializado en eso por cuestiones profesionales. Yo creo que una buena especialización en el asunto concreto te da mucha más ventaja para después, si eres abogado de parte, poder entender por qué una mediación o por qué una conciliación puede ser beneficiosa o por qué una oferta vinculante o por qué puede ser beneficiosa. Y si actúas como mediador, ¿vale? Aunque no puedas, digamos, por así decirlo, asesorar, ¿no? Sí por lo menos te va a ayudar mucho a entender cuáles son los problemas de las partes, los explícitos, pero también los implícitos. Es decir, el que tú sepas que en los contratos de distribución es muy habitual o en los contratos de la agencia, que se rompa el contrato, ¿no? Siempre ocurre lo mismo, ¿no? Porque la gente dice, ha incumplido, vale, siempre es así porque lógicamente en ese caso no hay indemnización. Entonces, pues, que tú entiendas bien cómo funciona, que tú entiendas bien las reacciones. Si trabajas, como en mi caso, con empresarios de un país y de otro, que conozcas la mentalidad y la norma, aunque sea someramente del país de origen, y que seas capaz de entender por qué o qué está pensando esa parte a la hora de iniciar un procedimiento y qué es lo que le tienes que decir. Yo creo que la formación es fundamental. Si eres abogado de parte en la materia concreta y si eres mediador, pues formación en mediación, por supuesto, y no cansarse nunca. O sea, bueno, está mal o bien que lo diga en Mediacam, ¿no? Pero la formación me parece fundamental. Me parece fundamental porque es mediación, o sea, formación en negociación, en técnicas de negociación, en técnicas de mediación, en técnicas de conciliación, que ya tienes que saber un poquito de la materia para poder dar algunas pautas, algunas indicaciones. Yo creo que es fundamental para eso. Muchas gracias, Ignacio. Oye, a quienes opinan que las empresas no tienen emociones, que la única emoción es la cuenta de resultados, ¿tú qué les dirías? Efectivamente, la cuenta de resultados no llora, no se lamenta, pero la cuenta de resultados la presenta un director general, un director comercial, la presenta en un consejo. En los 3 ejemplos que os he puesto, en los 3 hubo emociones. Y no los he puesto por ilustrar o por hacerlo más bonito. El agente francés, os lo aseguro, me pidió la carta y se la firmaron diciendo, oye, yo no quiero quedar ante los ojos de esta empresa, no ya ante el público que lea la sentencia, sino ante los ojos de esta empresa como un incumplidor. En el segundo caso que os ponía, en el de la empresa, por supuesto que hubo emociones, hubo la empresa en concreto tenía, dentro de la propia empresa, los consejeros eran miembros de una familia.
eran miembros de una familia y por lo tanto acabaron mal entre ellos, ¿vale? Los padres, el padre tuvo que pegar un golpe en la mesa diciendo a los hijos basta ya de unos y otros, ¿no? Hubo cambios en el consejo porque unos pensaban que se estaba yendo porque no querían ver implicada su responsabilidad personal. Porque eran unos los que habían llevado el negocio y las decisiones sobre la terminación del contrato, sobre que los otros que no habían hecho nada no se mostraban de acuerdo. Por supuesto que hay emociones. Al final hay que pagar un dinero y el dinero es frío, pero quien paga es una persona. Y estamos hablando de que eran personas con relaciones entre ellas y dentro de la propia sociedad. Si estamos hablando del Banco de Santander contra el Corte Inglés, pues puede parecer más abstracto, pero al final hay orgullos también. O sea, no olvidemos que quien ha propuesto un procedimiento judicial es un director X o es un técnico A, lo que sea, que ha tomado la decisión de demandar, que ha tomado la decisión. Por lo tanto, se ve también puesto en entredicho en su orgullo de que he tomado una decisión que ahora me están cuestionando, o está bien, y la quiero defender. Yo he decidido que es mejor ir a un procedimiento judicial, con lo cual ahora lo tengo que defender. Decidme si eso no es una emoción, si ese orgullo no es algo que yo quiero mantener. Me estoy jugando mi puesto, por ejemplo. Por aquí, por el chat, dicen que la cuenta de resultados pues, se puede ver muy mejorada si se implementan técnicas de mediación en la prevención y solución de controversias, al hilo de lo que estás diciendo. Yo me imagino que a lo largo de toda tu experiencia profesional te habrás encontrado con conflictos en los que las partes a lo mejor han indicado la posibilidad de que los acuerdos sean confidenciales, se permanezcan, no se hagan públicos. Para quienes somos mediadores, ¿alguna recomendación al respecto? A ver, la confidencialidad es un elemento fundamental, o sea, no solamente porque está previsto en la ley, lógicamente, pero en la mediación es absolutamente imprescindible la confidencialidad. Yo creo que es un elemento muy importante garantizarlo y comprometernos como abogados de parte. Si lo somos como mediadores ya no entro porque evidentemente nos obliga la ley, tendríamos una responsabilidad si no lo hiciéramos, no se nos puede llamar a juicio, como sabéis, para testificar sobre lo que ha pasado en la mediación, pero como abogados de parte me parece muy importante. Me parece muy importante respetarla, ya no solo porque la ley nos dice que lo que obtenemos en una mediación no se puede utilizar en el procedimiento judicial, sino porque podemos tener responsabilidades, porque los jueces nos digan, oiga, esto no lo puedo hacer, sino porque creo que además sería muy perjudicial para nosotros mismos, muy, muy perjudicial. Es decir, faltar ya no solo a la palabra dada frente a un compañero, sino que faltar a la confidencialidad, que a veces tenemos la tentación porque decimos, bueno, aunque no me dejen, no, yo voy a presentar este documento porque así el juez ya lo ha visto. Y como ya lo ha visto, es muy difícil que se le quite de la cabeza, ¿vale? Eso es una tentación que tenemos todos y que pues a veces se cae en ella, ¿no? Yo creo que al final es una técnica de perdedor, en mi opinión, ¿vale? Porque al final no vas a obtener con eso los resultados previstos. Ya no solo porque te encuentres con el juez o porque te encuentres en el futuro con el mismo abogado o porque se corra la noticia de que tú eres un abogado que luego pum, pum, vas soltando asuntos confidenciales por ahí, pero me parece que es una técnica de perdedor, en mi opinión, ¿eh? Ignacio, te siguen felicitando por tu extraordinaria ponencia y también te piden algún consejo para mediar, entre comillas, ponen, con los abogados de parte que no son proclives a los métodos alternativos de resolución de conflictos. De esos también te habrás encontrado. De esos me he encontrado, sí. Quizás, fíjate, una de las cosas por las que sea bueno esta obligación o este requisito de procedibilidad que están tan puesto en entredicho es por darnos esa oportunidad, ¿vale? El hablar con los abogados de parte que son negacionistas, ¿vale? Por decirlo de alguna forma, es complejo. Es complejo porque, a ver, ¿qué me vas a contar a mí, que soy un abogado más veterano que tú, sobre la negociación y todo esto, si llevo todos los años, toda mi vida negociando, ¿vale? Y mediando, ¿vale? Si yo soy súper favorable a la mediación, ¿qué me vas a decir tú? Pero es que no vale. No sirve para nada la mediación, no sirve para nada la conciliación. Anda que no lo he intentado yo veces, ¿vale? Eso es complicado. Eso es complicado de gestionar. Y, a ver, yo a veces en el asunto del agente francés, creo que os he puesto 2 peticiones de mediación. Bueno, esto era una empresa en el norte de España. Llegué a ofrecerme para buscar un punto intermedio. Claro, este hombre estaba en Francia, con lo cual dejarle venir era complicado. Buscar un punto intermedio en Zaragoza,
¿de acuerdo? Que les dije, mira, voy yo a Zaragoza, vosotros bajáis a Zaragoza, que tiene conexiones con... insistir, 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 ¿vale? Aquí yo no sé muchas veces, y eso ya sí que no os lo puedo decir, no sé cuánto de negativa hay por parte o hubo por parte de los abogados en todos los ejemplos que os he puesto, o cuánto de negativa hubo por parte de las partes mismas, ¿vale? Yo no sé hasta qué parte los letrados transmitieron o no, pero digo, convencer al abogado contrario, renuente o negacionista, es muy complicado y solamente se me ocurre, insistamos, busquemos otra vía, cambiemos de método, decimos, bueno, si no quieres mediar, al menos te presento esta oferta confidencial. No sé si en el ejemplo que nosotros tuvimos verdaderamente se la trasladaron o no, simplemente el abogado decidió que no era atendible y por lo tanto ni siquiera la trasladó. No pasa como en otros países, en la jurisdicción americana, por ejemplo, si yo te hago una oferta y tú no trasladas, tú como abogado tienes una enorme responsabilidad por no haber transmitido esta oferta que el otro te ha hecho. Aquí también, pero más liviana. Por lo tanto, por responder a la pregunta, muy difícil, más que la insistencia, imaginación, cambiar el método y suerte. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar, porque de momento, bueno, siguen las felicitaciones, las enhorabuenas a las que nos sumamos. Parece pues que, muy bien, la verdad. Parece que no hay más. Entonces, bueno, pues como ponente invitado hoy, puedes cerrar con lo que quieras, con un sello, un lazo, un broche de oro. La verdad que no tengo frase conclusiva, pero bueno, las que me han venido a la cabeza al final, ¿no? de más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Yo creo que es una buena solución, o sea, una buena reflexión, porque si más vale un mal acuerdo que un buen pleito, imaginemos cuánto de bueno será llegar a un buen acuerdo, ¿no? Un buen acuerdo es siempre infinitamente mejor que un buen pleito, porque un buen acuerdo lo cumpliremos, estaremos satisfechos, nos iremos después de cañas, ¿no? Cosa que no pasa en ninguna de las sentencias, o sea, de los procedimientos judiciales, que a lo mejor, o sea, en el mejor de los casos me condenan muy bien, o sea, le condenan al otro muy bien, se cumple muy bien y me voy contento, pero siempre quedará un resquemor de esa parte del conflicto que no se ha solucionado. Así que animaos y nada, para lo que queráis, disponible. Muchísimas gracias, Ignacio. Muchísimas gracias a todos los compañeros y compañeras que nos acompañan en el día de hoy. Digo compañeros y compañeras porque con independencia de que seáis abogados, no lo seáis, os dediquéis a la mediación o no, bueno, estamos en la Semana de la Mediación, ¿verdad, Ignacio? Y estamos para sumar y no para restar. Muchísimas gracias a Mediaicam. Seguimos con la Semana de la Mediación. Esta tarde y mañana y otros días habrá más cosas. Un abrazo muy grande. A todos, muchísimas gracias, Amparo, y a Mediaicam. Adiós. Hasta Y a luego. todos. Chao, saludos.